Bueno, en esta lección de microsoldadura vamos a ver sobre todo el revaling de algunos componentes que no hemos visto hasta ahora. Vamos también a ver cómo soldar algún componente más pequeño, como una resistencia. Las resistencias tal vez son la expresión más pequeña de los componentes que podemos encontrar, y si conseguimos soldarlo con un soldador, pues ya habremos avanzado bastante. Hemos visto hasta ahora la soldadura de algunos circuitos importantes como la memoria, hemos visto también el wifi, hemos visto un módem, y vamos a ver ahora unos circuitos diferentes para ampliar estos vídeos de microsoldadura, y vamos rápidamente a ello. En este caso, como veis delante, tenemos un teléfono mojado, la verdad es que está bastante dañado. Va a ser una lección, antes de nada, bueno, solo vamos a ver soldadura, no vamos a ver resolución de casos, ¿vale? Vamos a ver solamente lo que es la soldadura. Como veis, es un teléfono mojado, se han producido bastantes daños, tenemos unos condensadores que parecen en mal estado, tenemos los diodos con bastantes daños, los circuitos, el backlight, y vamos a ver cómo haríamos el cambio de estos componentes. Ante un caso así, muchas veces la verdad es que merece la pena cerrar el teléfono y entregarlo al cliente, porque suelen ser terminales que con el tiempo dan más problemas. Cuando es un teléfono mojado, con el tiempo pueden aparecer más problemas, ya que debajo de los circuitos muchas veces no podemos hacer una limpieza exhaustiva y pueden aparecer estos problemas a corto plazo, medio plazo. Y claro, nosotros por ejemplo en teléfonos mojados no damos garantía. Cuando un cliente viene con un teléfono mojado, nosotros no damos garantía, solamente damos garantía de la reparación que realizamos. En este caso, por ejemplo, es un backlight, pues damos garantía solamente de la reparación del backlight. Si dentro de un mes aparece otro problema relacionado con la humedad, con el problema inicial, esto no queda cubierto por la garantía, ¿vale? Esto lo hacemos en teléfonos mojados, os recomiendo que lo hagáis también y os evitaréis muchos problemas, pero siempre hay que ir con la verdad por delante, informando al cliente para que no surjan problemas a posteriori. Bueno, vamos a intentar quitar estos circuitos y vamos a intentar dejar la zona un poco más limpia, un poco más vistosa. Tenemos ahí unos condensadores con muy mal aspecto que deberíamos comprobar con el multímetro si están en corto o no. Y vamos a empezar con la reconstrucción. Vamos a quitar el circuito, vamos a hacerlo con 380 grados en nuestro soldador. No vamos a necesitar flux porque es un circuito muy pequeño. Vamos a retirarlo, ha salido fácil. Vamos a quitar también los diodos, ya que estamos quitando un componente, podemos aprovechar esa temperatura para que salgan más fácil el resto de componentes. Prácticamente los tenemos fuera, los tenemos desoldados. Bien, ahora se trataría de renovar todo el estaño, hacer una limpieza, incluso esos condensadores vamos a intentar revivirlos, vamos a intentar darles un color con estaño, vamos a renovarlo todo para que quede la zona un poco más presentable. Como siempre echamos flux, el flux que tenemos es Antec. El flux es muy necesario para soldar, sin el flux los pads no se funden bien, las esferas no se forman bien. Necesitamos flux para distribuir esa temperatura. El flux lo que ayuda es a distribuir temperatura, alcanzar la temperatura que esté más cerca de la temperatura del soldador. El estaño que viene en una placa base original es un estaño sin plomo, ya que por la legislación no se permite este tipo de producto, el plomo, pero nosotros para reparar sí que se nos permite utilizar plomo. Vale, entonces vamos a renovar ese estaño con nuestro estaño, que sí tiene plomo, tiene una menor temperatura de fusión y por tanto nos va a permitir soldar mejor. Vamos a renovar el estaño de esos condensadores, vamos a dejarlos brillantes como hemos hecho con el otro.
pasa nada si se hace un corto, ahora lo quitamos. De todas formas, estos condensadores en esa parte pertenecen a la misma línea, pero hay que dejarlo bien. Después de hacer esto hay que comprobar con el multímetro que los condensadores sigan estando bien y no se hayan visto dañados y no hayamos provocado un corto. Eso lo haremos con el multímetro comprobando continuidad. La punta debe estar muy limpia, la punta del soldador. ¿Veis cómo se retira el estaño si la punta está limpia? Y cuando encontremos un caso en el que cuesta, como ahora por ejemplo, pues vamos a meter un poco de malla. No os impresionéis por la punta la tengo un poco doblada. No es una punta especial ni es una punta rara, simplemente está un poco ya usada. Vamos a renovar también el estaño en las pistas de los diodos y dejar planas completamente o lo máximo posible las líneas debajo del circuito. Si no conseguimos aplanar suficientemente las líneas, podemos utilizar malla. De hecho ahora lo haremos porque no terminan de bajar. Como veis ya va quedando mucho más brillante, en mejor estado. Nosotros como técnicos debemos prever todos los futuros problemas que pueda haber y esos condensadores en ese estado seguramente en algún momento fallarían, así que vamos a intentar dejarlos en su estado original. Evidentemente hay muchos condensadores porque el teléfono está bastante dañado. Solo estamos haciendo esta parte a modo de prueba, la zona del backlight. Vamos a meter un poco de malla ahora, ya que aquí le está costando un poco salir el estaño. Estos dos condensadores que he pegado, como digo, es la misma línea, no tendría importancia. De todas formas, vamos a quitarlo para que veáis cómo sería. Hemos recortado un poco la malla ya que estaba llena ya de estaño. Vale, ahora sí ha salido. Esas pistas que se quedan con un poquito de estaño que parece que no sale o le cuesta con el soldador son pistas unidas a tierra, son pistas de tierra, de masa. Estas pistas el estaño es un poco más duro, no me preguntéis el motivo, no sé por qué, pero les cuesta un poco fundirse y a veces pues tenemos que usar la malla. Como veis la zona se va quedando más presentable. Vamos a echar flux un poquito para echar estaño en las pistas de los diodos. Los diodos no tienen esferas debajo y vamos a necesitar estaño en las pistas. Si no tengo flux pasa lo que veis en mi pantalla y es que el estaño no se funde totalmente bien.
Así que vamos a echar un poquito para fundirlo mejor. Ahí veis cómo la esfera se hace perfecta con flux. Vamos a renovar también este condensador. Yo soy muy maniático para esto, me gusta ver todo brillante. Bueno, ya lo teníamos preparado. Vamos ahora a proceder a la soldadura de los componentes que hemos quitado. En este caso vamos a dar un golpe de calor simplemente para que el diodo se quede quieto. Este diodo lo podríamos soldar perfectamente con el soldador sin necesidad de aire, dándole un punto de soldadura en cada extremo, pero como vamos a utilizar ahora aire para colocar el circuito, aprovecharemos, simplemente damos un golpe de calor sujetando bien que no se mueva. Hacemos un poco de presión hacia abajo, unos segundos. A 380 ya lo tenemos, simplemente queremos que se quede fijo. Luego después, cuando procedamos a soldar el circuito, irá a su sitio. Este diodo sí que tenemos que sujetarlo y hacerlo con aire, ya que no podemos acceder con el soldador. Hacemos lo mismo, sujetamos, no ejercemos demasiada presión ni le apretamos mucho ya que se puede astillar. Simplemente queremos que coja un poco de soldadura y se quede fijo. Ya lo tendríamos. Y ahora, cuando procedamos a soldar el circuito, todo irá al sitio. Aprovecharemos esa misma temperatura ya que están los componentes muy cerca. Ya lo habéis visto muchas veces como soldo los circuitos, sujeto, haciendo un poco de presión hacia abajo, mano derecha firme, apoyada, para que no me baile, doy un golpe de calor con bastante aire. Y una vez que ya ha quedado fijo, pongo un poco de flux, bajo el aire, bajo el flujo, bajo la presión de aire, la bajo a un nivel bastante bajo, ya que no me interesa que se suelde rápidamente, sino que baje poco a poco, se vaya colocando. Fijaos en los diodos cómo se están moviendo, cómo han ido al sitio. El circuito también se mueve. A mí me gusta tocar en alguna esquina para comprobar que el circuito, cuando lo movemos, vuelve a su sitio, su posición original. Eso es signo de que estaría la soldadura terminada. Como no puedo acceder bien desde aquí, vamos a acceder desde otro ángulo para poder tocar bien.
aunque lo ideal siempre es dar aire hacia afuera, nunca hacia dentro de la placa. Como va a ser un momento, ya lo tengo soldado, no va a pasar nada, simplemente es que quiero tocar. Toco ahí, veis cómo vuelve. Hay que tocar muy suavemente. Vamos a ver el cambio de una resistencia a un componente muy pequeño, lo vamos a hacer con el soldador para que veáis el proceso. Vamos a proceder primero a quitarla, vamos a quitar esta resistencia ya que está dañada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el soldador, echando flux evidentemente para que funda bien. Podríamos quitarlo con aire, pero vamos a utilizar el soldador. Cuanto más pequeña sea la punta, mejor. En este caso tenemos buen acceso ya que no hay demasiados componentes alrededor. Y vamos a tocar suavemente en los extremos hasta que la temperatura llegue bien y consigamos fundir el estaño y sacar la resistencia con suavidad. Ya lo tendríamos. Vamos a preparar la base ahora. Esta forma de quitar esta resistencia también la podemos realizar con un componente parecido, con un condensador. Y bueno, es una forma poco traumática. Si tenemos buen espacio para hacerlo, podemos quitarlo fácilmente sin dañar nada. Si tenemos demasiados componentes, tal vez se nos complique, así que cuanta más pequeña sea la punta, más fina, mejor. Esa es la ventaja de tener un buen soldador, como un JBC, por ejemplo. En nuestro caso tenemos una Oyue. Vamos a quitar una resistencia de otra placa base, ya que estos componentes son difíciles de comprar, de conseguir. Tenemos que conseguirlo de otras placas. Bueno, posicionamos la resistencia, la presentamos encima de los pads donde va a ir soldada y ahora lo que vamos a hacer es sujetarla con nuestra mano mala, por así decirlo. Yo soy zurdo, la sujetamos y damos un punto de soldadura en uno de los extremos, giramos la placa, volvemos a sujetar, o incluso haciendo un poco de presión hacia abajo por encima del componente, volvemos a sujetar y damos otro punto en el otro extremo. Si no tenemos estaño, esto no va a funcionar, así que debemos dejar los pads de abajo con unas pelotitas de estaño para que esto pueda funcionar, si no, no se podría soldar. Esto es cuestión de práctica, pero este es el proceso para soldar un componente pequeño con un soldador y no utilizar el aire. Después mediremos para comprobar que no hemos dañado la resistencia. Y ya lo tendríamos. Bueno, vamos a quitar un circuito de carga, un chip de carga de un iPhone 6S para que veáis cómo se puede quitar este circuito sin necesidad de quitar los blindajes. Hay gente que daña muchos teléfonos quitando estos blindajes, ya que piensan que por no tener fácil acceso pues hay que quitarlo, pero es completamente factible y de hecho recomendable no quitar los blindajes. Simplemente es tener un poco de pulso, ir sacando con mucho cuidado. Ya lo tenemos. Como veis, no se ha movido nada en absoluto. Quitar esos blindajes es un poco peligroso. Si no tenemos experiencia, podemos dañar muchas cosas. Debajo hay más componentes, hay un transistor, hay alguna resistencia y se puede dañar. Vamos a limpiarlo ahora, también sin necesidad de levantarlo, simplemente introduciendo una fina punta por debajo. Si es curva, mejor,
incluso metiendo un poquito de malla. Y luego para colocarlo sujetaríamos el circuito por el mismo sitio por donde lo hemos extraído. Incluso lo podríamos presentar sin sujetarlo y soldarlo muy suavemente con muy poco aire. Si tenéis una punta más fina que la que tengo yo, todavía mejor. Como digo, si puede ser un poquito curva, también. Como no tengo acceso hasta el final, lo que voy a hacer ahora es meter un poquito de malla. Ya tendríamos la base preparada. Como veis, no es necesario quitar este blindaje, mucha gente lo quita, vuelvo a repetir, y daña otros componentes, incluso de forma interna. Arranca pistas internas de la placa y dejan los teléfonos inservibles. Estos blindajes los vamos a quitar solo en caso de extrema necesidad. Bueno, vamos a hacer revaling ahora a un transceiver, vamos a quitarlo. En este modelo, en el 6S, comentamos en la clase de cobertura que era un circuito que se dañaba bastante, era una de las causas de dejar el teléfono sin servicio y habría que cambiarlo, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un revaling, pero este circuito habría que cambiarlo como norma general, pero vamos a ver el revaling. Como veis, saco los circuitos prácticamente sin flux, si son circuitos de un tamaño medio. Vamos a quitar también el Power Manager de radiofrecuencia, aunque bueno, en este no vamos a hacer revaling, vamos a ver un Power Manager de radiofrecuencia en otro modelo, pero vamos a quitarlo porque, bueno, en este caso había que hacerlo. Como veis, acabo de introducir la pinza y el soldador y prácticamente está ya el chip de soldado. Eso es porque aguanta la temperatura que he utilizado para retirar el otro. Vamos a proceder como siempre, vamos a limpiar, vamos a renovar el estaño, vamos a pasar malla y vamos a dejarlo todo preparado para soldar de nuevo el circuito.
Esta limpieza la tenemos que hacer con mucho cuidado, sin presionar, porque podemos dañar estos circuitos. Si arañamos un poco, se empieza a coger estaño y nos daña el circuito y ya no podemos utilizarlo. Así que vamos a hacerlo con mucho cuidado, sin demasiada presión. Tampoco necesitamos que las esferas queden planas. Ahora con el rebalín se igualarán todas. Esta base que veis es silicona. Podéis utilizar otro tipo de elementos. Hay gente que utiliza papel, incluso tejido como ropa vaquera, cosas así. Podréis ver, habéis visto vídeos por internet seguramente. Yo utilizo la silicona, esta silicona de soldar, que aguanta mucha temperatura. Me deja también los circuitos fijos, no hace que se muevan. Vale, ahora vamos a localizar bien las esferas en los orificios, vamos a hacer que coincidan. Ahí lo tendríamos. Los orificios deben estar completamente libres de restos de suciedad, porque si no, no nos va a coger el estaño. Siempre vigilaremos esto y antes de ponerlo, si vemos algo hay que limpiarlo. Extendemos un poco y para recoger el estaño hacemos el mismo gesto pero en el otro sentido, la espátula. En un sentido extendemos y en otro recogemos. Utilizamos papel si queremos eliminar restos, pero si queda limpio podemos ir directamente a soldar. El soldador, como habéis visto en otras ocasiones, lo ponemos de forma paralela. No le vamos a dar aire directamente. Vamos a utilizar muy poquito flujo de aire, muy poquito flujo, para que no queremos que el estaño empiece a bailar y se nos muevan las esferas de un orificio a otro. Conforme veamos que se van fundiendo, vamos a ir girando la tobera . Ahí lo tenemos. Esperamos unos segundos siempre para que se vuelvan a solidificar. Sale fácil. Bueno, y veis que nos hemos dejado un pad. No sé qué ha pasado ahí. Seguramente, pues a ver, se ha quedado efectivamente en el stencil. Cuando pase esto, pues nada, volvemos a poner el stencil. Vamos a ejercer un poco de presión a esa esfera que se ha quedado ahí para que haga contacto con el circuito, para que baje para abajo. Esto puede ser porque haya habido algún resto de suciedad o algo. Y volvemos a darle calor. Ahora sí podemos darle aire directamente, ya que las esferas están hechas. Vale, ahora sí ha cogido. Y como siempre volveremos a dar un poco de calor otra vez para que las esferas terminen de reposicionarse. Puede parecer que algunas bolas, algunas esferas aquí abajo son un poco más grandes, pero es solo un efecto óptico por el flux. Ahí las veis de cerca. Ponemos de perfil. Vemos que la altura más o menos es exacta. Si varía un poco, una variación no pasa nada. No pasa nada si hay una pequeña variación. Si hay demasiada así, sí que puede ser que nos dé algún problema. Pero si son más o menos de la misma altura, es como debe quedarse. Ese es el proceso de rebaling.
del transceiver. Ahora vamos a ver un Power Manager de radiofrecuencia. Este Power Manager sí que podemos hacerle revaling, a diferencia del transceiver, que habría que cambiarlo, o al menos es la recomendación que os ofrezco. Este Power Manager sí que lo vamos a volver a soldar. Debemos seleccionar siempre la mejor zona de acceso, por donde mejor pueda entrar la pinza sin tocar los componentes. En este caso es la parte derecha, como veis hay un poquito más de espacio. Vamos a intentar quitarlo sin tocar demasiado, ya lo tenemos. Tocar algún componente es normal, están demasiado pegados y es imposible levantar estos componentes sin tocar un poco. Lo que debemos practicar es precisamente eso, ese pulso en esa mano debe estar apoyada. El pulso es lo que debemos entrenar y por supuesto si movemos algo luego podemos reposicionarlo. Para eso somos técnicos y sabemos cómo hacerlo. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, limpieza y soldadura. ¿Cuándo utilizar malla y cuándo no? Pues esto es una decisión personal que debéis valorar vosotros. Yo en mi caso utilizo la malla solamente en circuitos un poco más grandes como este, la memoria, el wifi. En el audio es un circuito grande, pero en el 7 por ejemplo no utilizo malla ya que debajo está el módem, también es una zona muy frágil y en la malla sí que es verdad que transmite demasiada temperatura y puede ser bastante agresiva si no controlamos los tiempos, así que esto vamos a tenerlo siempre presente. Podemos hacer daño con la malla, luego aparte de arrancar pistas. Si no tenemos un buen soldador, una buena punta, una punta limpia, nos va a costar bastante. Así que la malla hay que determinar bien en qué caso se usa. Vamos a ir girando la placa para posicionarnos mejor, que la malla entre bien desde diferentes ángulos y dejar todas las pistas más o menos a la misma altura, aunque no queden planas, sí que deben estar al menos todas a la misma altura o similar. No debe haber ninguna que exceda, que haya un estaño levantado, ya que no dejaría luego posicionar bien el circuito. Estas limpiezas de la placa base yo las hago con alcohol isopropílico, creo que lo hemos comentado. Hay otro tipo de disolventes que se pueden utilizar, esto también es una elección personal. Yo utilizo alcohol isopropílico, se puede adquirir en muchos sitios, en la web, y para mí pues es el producto de limpieza que utilizo, es el que mejor resultados me da. Pero estoy abierto a sugerencias. Si alguien quiere proponer otro tipo de productos también me lo puede comunicar, me lo puede plantear. La verdad es que tampoco he probado demasiados, pero bueno,
cuando una cosa funciona bien, pues no es necesario cambiar tampoco. Así que, como digo, es una elección personal. Tampoco es un producto demasiado caro. Es un circuito similar al de Transceiver que hemos visto antes, pero en este sí vamos a ver la soldadura. El estaño, si está un poco seco, mejor. A mí me gusta sacarlo del botecito, poner un poco de estaño en la espátula y dejarlo tal vez un par de horas antes de si sé que voy a utilizarlo, lo saco, dejo que se seque, a veces incluso de un día para otro, pues el estaño cuando lo sacamos del bote está muy líquido. Da muchos problemas porque empiezan a saltar las esferas, el flux que lleva incluido el estaño provoca que pase esto. A mí me gusta que se seque un poco, así que lo dejo secar un par de horas si sé que voy a utilizarlo.
Volvemos a sujetar por la misma zona donde lo hemos quitado, por la zona de más fácil acceso. Este circuito lo podríamos dejar presentado, haciendo un poco de presión hacia abajo para que haga contacto con la placa y soldarlo con muy poco aire. Lo que pasa es que a mí me gusta sujetar, me gusta hacer un poco de presión para que quede fijo y luego soldarlo tranquilamente. Golpe de calor con bastante flujo de aire, bastante presión, tal vez una presión 7, 8 de 10. Y ahora bajamos hasta un flujo de 2, 3 sobre 10 para bajar suavemente el circuito. No quiero que caiga muy rápido a plomo porque podrían provocarse cortos debajo. Como hemos hecho rebalín, es un estaño muy fácil de soldar, tiene un punto de fusión muy bajo. Ahí ha bajado ya. Tocamos en la esquinita, vemos que vuelve y ya lo tenemos.